La última semana estuvimos hablando un poquito del regreso de Pablo a su iglesia local y el valor que esto representó para Pablo y Bernabé, el hecho de volver a su casa, a su hogar, a su lugar de encomendación. Hablamos del lugar de la iglesia y no debemos perder de vista el hecho de que todas estas cosas nos han sido dadas con el objetivo de proporcionar una imagen clara de cómo un cristiano debería pensar, verse, cómo debería actuar, cuáles son los valores que le dirigen, cuáles son los elementos que pesan en su vida y en su corazón y dirigen, ¿cierto?, su vida. Y una de las cosas que uno podría pensar al entrar en esta nueva historia es, bueno, Pablo ahora volvió a su casa y las cosas van a cambiar. Ahora la hostilidad, la dificultad, la lapidación quedaron atrás, la calumnia, la persecución, el rechazo quedó atrás. Ahora están en su iglesia encomendante y ahora están en su lugar de refugio, ¿no? Y entonces vimos esa imagen de Pablo llegando ahí a Antioquía y lo primero que él quería hacer era juntar a la iglesia y contarle a todos cuán grandes cosas había hecho el Señor, la necesidad de estar con los suyos, ¿no? La necesidad de estar con los que lo habían encomendado a la obra del ministerio. Y Pablo lo juntó y compartió con ellos y esto trajo gran aliento a la vida de la iglesia de Antioquía. Y vimos que Pablo se quedó ahí no por pocos días, se quedó un periodo de tiempo considerable y hablamos de que esa expresión en Lucas es una expresión que suele hablarse a periodos de tiempo que refieren a no menos de 2-3 años, ¿cierto? Y que probablemente lo que deberíamos pensar es que Pablo estuvo contando frecuentemente todo lo que estuvo pasando a lo largo de este primer año, a lo largo de este primer viaje misionero. Y el resumen al que hemos llegado es: claramente ser un cristiano implica tener una actitud de combate, ¿no? Claramente ser un cristiano representa tener una disposición a defender y contender por la verdad, no solamente por el avance del reino de Dios, sino también para la afirmación de los creyentes. Esa última etapa del viaje misionero de Pablo tuvo como objetivo poder afirmar el ánimo de los creyentes. ¿Se acuerdan de eso? Pablo fue afirmando el ánimo de los creyentes, enseñándoles, y ahí aprendimos y escuchamos esta afirmación: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y estableciendo ancianos en cada iglesia. Esto fue lo que Pablo hizo a lo largo de este último tramo, y volvió a su iglesia. Y entonces uno podría pensar, bueno, ahora los tiempos donde ya la iglesia se afirmó, donde los líderes están funcionando, hay una iglesia encomendante, una iglesia sólida, una iglesia creciente, hay una iglesia que cuenta con pluralidad de líderes comprometidos con el Señor, hay hermanos fervientes en este lugar que están caracterizados por el amor que tienen por el evangelismo, por los perdidos. Es una iglesia diversa en el sentido de que tienen judíos y gentiles conviviendo ahí, han aprendido a convivir juntos. Entonces es una iglesia con muchas características donde uno podría decir, bueno, ahora llegó el tiempo de bajar la guardia, ¿no? Llegó el tiempo de recargar pilas, de cobrar ánimo, ¿no? Y claramente toda la primera parte del viaje misionero hasta el final vimos que este espíritu combativo se desarrolló primeramente con todos los que se oponían afuera de la obra o afuera de la iglesia, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en un capítulo donde ese espíritu combativo
se va a desarrollar no estableciendo nuevas iglesias. Ese espíritu combativo no se va a desarrollar estando afuera en un entorno hostil, sino que ahora Pablo, estando en su lugar de refugio, va a experimentar algo que también experimentó afuera de su iglesia, y fue la necesidad de combatir y contender. Entonces vamos a adentrarnos en el capítulo 15 y quiero que entiendas en primer lugar de que este capítulo tiene como eje central la iglesia de Antioquía como el elemento en tensión, la integridad teológica como el elemento en tensión. Esto es lo que se va a comprometer, esto es lo que por lo que se va a combatir, y finalmente la integridad de la iglesia es lo que se va a recuperar. Entonces claramente una de las cosas que vamos a ver es que el hecho de que Pablo vuelva a su iglesia local, que el hecho de que Pablo vuelva a su hogar, el hecho de que Pablo vuelva con los que lo encomendaron, no representó una menor tensión en su vida espiritual, sino que esa tensión siguió estando y se va a desarrollar en un entorno que es mucho más delicado, mucho más importante. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 15, tenemos que entender que el hecho de que vos y yo estemos acá sentados implicó que muchas otras personas contendieran y replicaran el espíritu combativo que Pablo y Bernabé nos van a mostrar en el capítulo 15. Me gustaría simplemente hacer una breve mención de los grandes momentos, sin mencionar otros momentos también claves de la historia del cristianismo, pero los grandes momentos donde los creyentes han tenido que desarrollar este espíritu combativo. Por ejemplo, vamos a tener el primer ejemplo de combate en el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Y el gran tema de debate acá que vamos a ver es si los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. ¿Cuál fue la decisión? No, la salvación es por gracia. Lo único que se pide es la abstinencia de la idolatría y de la fornicación. Y la relevancia que tuvo fue afirmar la justificación por fe, sin la imposición de la ley mosaica a los gentiles. Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Pero más adelante, en el año 325, tenemos el concilio de Nicea, un concilio muy importante. Ahí en Egipto, en el norte de Egipto, surgió un hombre que se llamaba Ario, y él constituyó el arrianismo, una filosofía que afirmaba que Jesucristo realmente era hijo de Dios, pero que no era en esencia eterno. Y esta filosofía empezó a crecer con mucha fuerza. El arrianismo fue creciendo con mucha fuerza, diciéndole al mundo cristiano que Cristo era un ser derivado del Padre. Entonces, los creyentes en el 325 entendieron que esta filosofía y esta teología debía ser combatida, y entonces empezaron a combatir por la naturaleza de Cristo. ¿Y cuál fue la decisión en ese concilio? Cristo es de la misma sustancia del Padre. Cristo es de la misma sustancia del Padre. El resultado fue que crearon el credo de Niceno. Si seguimos un poquito más adelante, casi unos 60 años después, tenemos el concilio de Constantinopla, donde el tema en discusión era la divinidad del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo una persona de la Trinidad? ¿Sí o no? Y entonces ahí los creyentes tuvieron que volver a hacer un combate, tuvieron que hacer un concilio, donde se juntaron y donde se confirmó la Trinidad, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo fueron considerados como parte de esta Trinidad. Terminaron de complementar todo lo que fue el credo de Niceno y lo enseñaron a toda la iglesia. Tenemos también el concilio de Calcedonia en el 451. Ahí fue el tema de definición, era si realmente la naturaleza de Cristo era humana verdaderamente o no. La decisión es: Cristo es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, en dos naturalezas, sin confusión ni división. Esa fue la base de la cristología ortodoxa. Si nosotros vamos más adelante, y ya ahí tenemos un periodo oscuro de la historia, vamos al 1618, tenemos el sínodo de Dort, o el concilio de Dort, donde Arminio y sus discípulos empezaron a combatir todas las doctrinas de la fe y constituyeron una serie de afirmaciones teológicas, como por ejemplo la gracia previniente,
Dios otorga la gracia a todos los seres humanos y todos tienen la capacidad de responder a la salvación. Habló de la elección condicional, habló de la expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia condicional, la perdición de la salvación, la existencia de que si los creyentes no pueden perseverar, su salvación podría perderse. Si abandonan firmemente la fe, abandonan de la misma manera la gracia de Dios. En ese sínodo de Dort respondieron los creyentes también y combatieron, y ahí se constituyeron los famosos 5 puntos del calvinismo que hablaron acerca de la salvación por gracia y la elección incondicional y la salvación segura en Cristo. Más adelante vimos los catecismos de Westminster, donde también influyentes teólogos estuvieron estableciendo afirmaciones teológicas que eran necesarias para contender el movimiento liberal. Pero más adelante, en el 1978, se dio la gran declaración de Chicago de la inerrancia bíblica, y ese es nuestro tiempo donde estamos debatiendo si la suficiencia de las Escrituras es real. Se desarrolló por más de 300 teólogos, entre ellos hubo hombres como G.A. Packer, como Sproul, como MacArthur, donde estuvieron debatiendo y contendiendo por la inerrancia de las Escrituras. Y a grandes rasgos podríamos decir que la iglesia ha estado marcada por esto, el combate de la fe, Y mucho de lo que nosotros hoy podemos creer es el resultado de que otros creyentes comprometidos vieron el ejemplo que Pablo va a modelar en el capítulo 15 y van a combatir por la integridad de la fe. Entendieron que este modelo es sumamente importante y que nosotros como creyentes, si queremos ser creyentes precisos, debemos replicarlo. Pero quiero decirte una cosa, estos grandes concilios no representan la batalla por la fe cristiana. La batalla por la fe cristiana requiere no solamente estas grandes batallas o estos grandes concilios. La batalla por la fe también se desarrolla en esas pequeñas batallas cotidianas y frecuentes que cada iglesia fiel en todo el mundo entero está batallando diariamente por la integridad doctrinal de las Escrituras con cada creyente que conforma las líneas de la iglesia. Cada pastor, cada líder espiritual tiene que enfrentarse cotidianamente a los diferentes sistemas de creencias con los cuales las personas llegan, preguntándose si lo que las personas están creyendo realmente se amoldan a la teología bíblica. Las Escrituras presuponen, afirman, de que la unidad teológica es algo por lo cual se debe contender. Cada uno de ustedes está acá y tiene su propio sistema de creencias. La pregunta es si nuestro sistema de creencias realmente está moldado a lo que las Escrituras afirman. Y sé que muchos de ustedes entienden de esa batalla porque muchas veces hemos contendido. Hemos contendido en el aconsejamiento cuando una persona afirma que esta es la forma en la que va a glorificar a Dios y de repente la consejería o la exposición de las Escrituras va mostrando de que no es una verdadera forma para glorificar a Dios. O apreciaciones acerca de la vida espiritual donde la persona va creyendo que o personas que han llegado de otros entornos han creído afirmaciones teológicas o han tenido una mente más abierta en cuanto a ciertas verdades y de repente se encuentran acá y son confrontados con un sistema de creencias que no es el correcto, no es el adecuado, en múltiples formas, que tienen que ver con la vida práctica, que tienen que ver con las decisiones, que tienen que ver con la vida familiar e íntima, que tienen que ver con un montón de aspectos. Y estas pequeñas batallas se libran cotidianamente en la vida de la iglesia. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que contender por la verdad es parte esencial del cristianismo. Y sé que muchas veces puede ser desgastante. Sé que muchas veces uno podría decir, necesito un descanso. Uno podría pensar y ponerse en los zapatos de Pablo y decir, estuve contendiendo contra los judíos, contra los que se oponen a la obra de Dios, que están tratando de destruir mi vida, que están tratando de difamarme, que están tratando de calumniarme, que me están rechazando, me están expulsando de las ciudades, me han apedreado, me he expuesto ante peligros y de repente ahora vuelvo a mi iglesia local y encuentro de que hay sistemas de creencias aún dentro de hermanos que necesitan ser combatidas.
Y entonces llegamos a una conclusión. Esto es una guerra. Y hemos sido llamados a combatir. Hemos sido llamados a contender en contra de cada sistema que no se amolda a la forma de las Escrituras. Entonces, si vos has sufrido esta tensión de la batalla, quizás no al nivel de un concilio, pero sí quizás en el calor de una consejería, entonces es algo bueno. Y sé que muchos de ustedes están involucrados en esta batalla y eso alienta mi corazón como pastor. Porque muchos de ustedes han contendido y siguen contendiendo. Contienden cuando, por ejemplo, escuchan una idea errónea en la vida de un hermano. O cuando una persona que quizás está en un momento donde podría tener una aparente influencia y quiere promulgar una falsa filosofía en el entorno de la iglesia, ustedes están entrenados y saben identificar esas mentiras para señalarlas y contienden por eso. Y eso alienta mucho mi fe. Verlos a muchos de ustedes contendiendo y batallando e identificando dónde están esos errores. Ahora, esto no solamente se modela en las Escrituras, también se prescribe en las Escrituras. Fíjate lo que dice Judas capítulo 1, bueno, hay un único capítulo en Judas, pero en el versículo 3, Judas 1:3. Antes de leer el pasaje, quiero que recuerdes de que Judas es uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, uno de los más longevos, uno de los que más ha durado, es medio hermano del Señor Jesucristo. Él está escribiendo después del año 64, después de Cristo, después de la gran persecución romana a los creyentes, y hay una gran tensión con el cristianismo y los frentes de batalla son múltiples. Están persiguiendo a los creyentes están tratando de cambiar la teología para que se amolde un poquito más al entorno romano y frenar un poco la hostilidad, y entonces Judas está viendo cómo creyentes están tratando de bajar el estándar para que la gente pueda convivir con el cristianismo y se pueda eliminar la tensión que hay con el cristianismo, pero Judas va a decir lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión de salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente. Judas entiende la tensión de los creyentes. Judas sabe que la persecución viene de diferentes frentes. Los judíos persiguen, los romanos persiguen, y los creyentes tienen una tendencia en su corazón de cómo podemos hacer para que nuestras creencias convivan lo mejor posible en este entorno. Pero Judas va a decir, como un anciano, como un pastor, combatan ardientemente. Combatan ardientemente. Lo que tenemos para decir quizás no es lo que la gente quiere escuchar. Lo que tenemos para defender quizás no es lo que se amolda a lo que muchos dicen. Hoy hay una mentalidad ecuménica donde todas las filosofías pareciera que pueden convivir juntas. Pero Judas va a decir no. La integridad, la fe que ha sido otorgada requiere este aspecto, requiere este mandamiento. Combate ardientemente, apasionadamente. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Este es un libro que ha sido dado en el entorno de una gran amplitud de personas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es interesante porque Pedro asocia la defensa y el combate de la fe con este concepto de santificar al Señor en nuestros corazones. Y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Prestar defensa. Tenés que recordar, Primera de Pedro no es una carta pastoral, no es una epístola pastoral, no fue dada a los ancianos de una iglesia, ni al liderazgo de una iglesia. Esto fue dado al creyente regular de la iglesia. Cada creyente tiene que entender que contender por la verdad requiere escuchar esto en términos de un mandato, presentar defensa. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las palabras.
Es interesante esta expresión de Pablo, ¿no? Timoteo está viviendo grandes niveles de tensión ahí en la iglesia de Éfeso. Él ha sido dejado ahí a petición de Pablo, a ruego de Pablo, y él está contendiendo ahí. Él está haciendo frente a grandes problemas. Enseñadores que han estado en el liderazgo de la iglesia han maltratado a la iglesia con falsa enseñanza. Y ahora Timoteo está ahí puesto, ¿cierto? Y él tiene que recordar esto. Lo que él cree ha sido recibido. Y lo que ahora tiene que hacer es retenerlo sin alterar la forma de eso que él ha recibido. Retener. Defender, contender ardientemente. Ahora, siguen los pasajes, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 3, dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es interesante porque la sana doctrina, acá Pablo la expresa en términos de sufrirla. La sana doctrina se sufre por la simple razón de que el pecado está morando en la vida del creyente. Y esto pone una tensión en la vida del creyente. Pero cuando la sana doctrina aparece, restringe al creyente de querer vivir por sus propios deseos, de vivir por sus propias preferencias, de sus propios errores, de querer escapar de la tensión de vivir bajo una vida de santificación. Fíjate lo que dice Filipenses 1:16, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Me encanta este pasaje porque Pablo está respondiendo desde la cárcel a su amada iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos estaba preocupada por Pablo. Sabían que él había sido encarcelado, sabían que él había sido por mucho tiempo privado de su libertad y ahora se encontraba en Roma y ellos estaban preocupados. Pero Pablo va a responder a la preocupación de esta iglesia de la siguiente forma: yo fui puesto para esto. Yo fui puesto para defender la integridad del evangelio. Y mi querido hermano, quiero decirte una cosa: este mismo llamado, este mismo mandato que vos estás viendo en múltiples pasajes, también es para vos. También es para vos, también es para mí. Somos llamados a contender por la integridad del evangelio. Y esa integridad del evangelio se libra en diferentes planos, cotidianamente y exteriormente de la iglesia. Necesitamos entender este llamado. Ahora, este va a ser un gran capítulo para estudiar, va a ser un gran capítulo. Y como va a ser un gran capítulo, no lo voy a mutilar, vamos a tratarlo el tiempo que sea necesario. Y sí me gustaría darte todo el bosquejo de este capítulo porque es el que nos va a acompañar todos los domingos que sea necesario que nos tome este capítulo. El título para esta predicación que vamos a segmentar en los próximos domingos va a ser Peleando la batalla por la sana doctrina, peleando la batalla por la sana doctrina. Y en primer lugar vamos a ver ahí entre el versículo 1 al 5 que batallar por la sana doctrina requiere identificar el problema en tensión de manera adecuada, versículo 1 al 5. Pelear por la batalla de la sana doctrina requiere también intervención sabia y valiente en el momento adecuado, versículos 6 al 11. Pelear por la batalla de la sana doctrina requiere instrumentación de las Escrituras como base suficiente, versículos 12 al 18. Pelear por la batalla de la sana doctrina también, además de esto, requiere una inquebrantable determinación en la resolución, versículos 19 al 21. Y finalmente, pelear por la batalla por la sana doctrina requiere involucrar a hombres idóneos para el consuelo de los hermanos, versículo 22 al 35. Te quiero dar todo el bosquejo porque es el que nos va a acompañar a lo largo de todo esto. Y no quiero arrancar sin antes decir esto. No podemos ser creyentes precisos si descuidamos nuestra capacidad de poder defender la fe. No podemos ser creyentes precisos si descuidamos nuestra capacidad de poder defender la fe. ¿Por qué lo afirmo? Simplemente por el propósito de este libro. Ya lo hemos dicho muchas veces. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 4, se establece el propósito para estos dos libros, Lucas y Hechos. Estas cosas escribo, ¿para qué? Para que sepas la verdad precisa de lo que has sido instruido. Ser un creyente preciso requiere desarrollar mi capacidad de defender
la verdad. Esta semana, providencialmente, ocurrió algo interesante en los Estados Unidos. No sé si todos están al tanto, pero murió un hombre. No conozco mucho los detalles, hasta donde entiendo y por referencias de otros creyentes en Estados Unidos, entiendo que era un creyente fiel, Charlie Kirk, pero sí era evidente, claro para mí, que este hombre tenía ciertos principios cristianos, bíblicos, que él defendía en frente de todo el mundo. Y creo que eso fue lo que lo llevó a la muerte. Y una de las cosas que me atraen de hombres como él, como Ray Comfort, como otros hombres que aparecen también muchas veces, es el hecho de que tienen la capacidad y han desarrollado la capacidad de defender la autoridad de la Biblia frente a muchas personas y la validez de la vida espiritual frente a muchas personas. Me acuerdo hace unos años atrás una entrevista que le hicieron a John MacArthur en el programa de Larry King frente a millones de personas viendo ese programa con otros líderes religiosos. El nivel de convicción con el que habla este hombre y la capacidad de poder defender la verdad. Como creyentes necesitamos entender que este tipo de capacidades no son para unos pocos, sino son capacidades que nosotros debemos aprender a desarrollar. Entonces vamos a arrancar leyendo el texto que vamos a tratar y vamos a ir en esta primera sección del capítulo 15, versículo 1 al 5. ¿Sí? Vamos a leer la primera parte del bosquejo, capítulo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de poder estar acá, Señor, como iglesia. Gracias por todo lo que tú nos has permitido vivir, Señor, como congregación. Toda esta travesía, Señor, de ir leyendo tu palabra y a medida que la vamos leyendo, ir explicándola, Señor, y ir viendo cómo tú despiertas nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, a la luz de las verdades que vamos aprendiendo, a las verdades que estamos siendo expuestos. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que estas palabras son reales, son verídicas. Y aunque hoy hay muchos que no quieren sufrir la sana doctrina, sino quieren bajar sus estándares para poder vivir una vida de mayor aceptación, de mayor reconocimiento frente al mundo, Señor. Hoy tú nos llamas, Señor, a poder contender por la verdad, poniendo por delante que nuestra preocupación máxima debería hacerte agradable a ti, acepto a ti, Padre. Recordándonos, Señor, que hemos sido llamados, en un llamado, Señor, a ser fieles a la integridad de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser perfectos, cabales, Señor, sin que nos falte cosa alguna. Ayúdanos a ser llenos del conocimiento de tu persona. Ayúdanos, Señor, a ser inundados por tu palabra, Padre, para que con mansedumbre, pero también con un ardor en nuestro corazón, podamos amar la verdad para poder defender la verdad ante toda amenaza del error, Señor. Prepáranos, Señor, y ayúdanos para entender lo que tus escrituras dicen, Señor. Ayúdanos para que nuestro corazón pueda darle la bienvenida a tu palabra, Señor. Lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces con el primer punto.
Pelear por la batalla de la sana doctrina requiere, en primer lugar, identificar el problema en tensión de manera adecuada. Vamos a arrancar ahí leyendo un poquito. Dice así, ahí el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea. Esta es una referencia interesante porque no se nos da mucha información acerca de quiénes son estas personas, ¿sí? Ahora, hay muchos que piensan, bueno, no eran personas de la vida de la iglesia, y otros que afirman, sí son personas de la vida de la iglesia. Hay muchos que los asocian con creyentes que habían sido influenciados por personas de Jerusalén, que tenían una gran capacidad de influencia, como lo eran los fariseos, que habían sido enviados ahí. Y vinculan el hecho de que esta tensión en Antioquía se había desarrollado porque ya esta tensión se estaba desarrollando en Jerusalén. Claramente en Jerusalén la iglesia era mayormente o casi totalmente judía, entonces esta tensión no se iba a desarrollar tanto en el entorno de la iglesia de Jerusalén, más en la iglesia de Antioquía. Pero arranca esta historia poniéndonos a estos personajes por delante, ¿no? Algunos que habían venido de afuera. Ellos vinieron, ¿cierto? Y una de las cosas que necesitamos entender es que la palabra que está utilizando Lucas es muy para hablar de los de Judea. Es la misma palabra que se utiliza en Gálatas capítulo 2, versículo 14, que tiene como traducción más precisa los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de personas que estaban tratando de unir toda la nueva doctrina de la gracia con la ley mosaica. Estaban tratando de hacer convivir las dos cosas, ¿no? Esta fue la gran tensión teológica del primer siglo, en las primeras etapas, y lo podemos notar en el libro de Gálatas. Ahí esa tensión está grandemente marcada por Pablo. Pablo hace afirmaciones de cuán pronto, cuán rápido fueron fascinando las iglesias de Galacia por esta forma de doctrina, ¿no? Ahora, fíjate algo que es muy interesante, porque lo que nosotros vamos a ver acá es una batalla por la integridad teológica de la iglesia, por la integridad doctrinal de la iglesia. Hay personas que están hablando, hay personas que están enseñando. Y acá vamos a ver un principio muy interesante. Esta tensión teológica, particularmente la que vemos acá, sumadas a las que ya se generan en la vida de una iglesia normal, se desarrollan en primer lugar por la influencia externa en la iglesia. Y esto es lo primero que me gustaría marcar. Una de las cosas que nosotros, y este pasaje nos van a advertir con mucha claridad, es el hecho de que la influencia externa en la vida de la iglesia es una realidad fehaciente en cualquier contexto. Pensá en esto. En el pasaje anterior, Pablo vuelve y cuenta todas las cosas que Pablo había hecho. Imagínate si vos fueras un gentil del primer siglo y uno de los ancianos de tu iglesia que fue enviado a la obra misionera ahora vuelve y vos escuchás todas las historias, ¿no? Fuimos a la isla de Chipre, la atravesamos, viajamos en barco, predicamos el evangelio, nos encontramos, claramente el detalle no lo tenemos acá solamente tenemos el resumen, y nos encontramos, conocimos a tal persona y desarrolló fe en el Señor de esta manera, y este era su trasfondo, pero después nos fuimos a Pergue, y entonces ahí la gente hablaba, ¿fueron a Pergue? Sí, fuimos a Pergue, con todo el peligro. Bueno, Juan Marcos se apartó de nosotros, pero nosotros seguimos enfocados en la labor, ¿cierto? Y te empezaron a contar todas las historias que con osadía ellos habían vivido, cómo habían sacudido el polvo de sus pies, replicando el mensaje y la orden del Señor Jesucristo, cómo habían levantado enemigos y los habían perseguido, pero cómo a pesar de eso, fe y creyentes se estaban desarrollando, cómo había sido apedreado. Y entonces vos lo tenés al apóstol Pablo ahí contándote todo esto. No solamente te está contando esto para despertar quizás un aliento o en alguna forma un ejemplo claro de lo que significa ser un creyente comprometido con la obra, sino que además tenés al mismo apóstol Pablo enseñándote, ¿no? Este hombre que ya ha mostrado sus facultades para enseñar, que antes de ser expulsado de Jerusalén, ¿te acordás cuando él reemplazó el lugar de Esteban y cómo las sinagogas no le podían hacer frente a su argumentación? Y esto hizo que aumentara el odio por Pablo. ¿Te acordás este enseñador que lo vemos enseñando claramente a lo largo de todo el Nuevo Testamento? Es el pastor de la iglesia.
Este hombre que está generando influencia no solamente desde su testimonio y su ejemplo, sino desde su enseñanza clara. Entonces a esta iglesia no le faltaba absolutamente nada. Y además, como si fuera poco, tenían a ese consejero cercano a Bernabé, que tenía toda la enseñanza de Pablo, pero que la podía instrumentar de manera personal. Tenían grandes enseñadores, tenían grandes consejeros, tenían todo lo que la iglesia necesitaban. Tenían todo lo que necesitaban. ¿Qué iglesia soñada esta, ¿no? Imagínate un pastor de esta forma. Pero sin embargo, en un momento llega la influencia externa de la iglesia. Y a pesar de que Pablo ha pasado no pocos días con los creyentes, la influencia externa a la iglesia de Antioquía llegó. Y esto nos advierte y nos genera una alarma también para nosotros, ¿no? Tenemos que entender que esta misma dinámica que estamos viendo acá no deja de pasar a lo largo de toda la historia y mucho menos en nuestros días. Es más, creería y podría afirmar con total seguridad que este tipo de amenazas están con mayor vigencia y mayor fuerza más que en cualquier otro tiempo. Hoy nosotros vivimos en un entorno de sobreinformación. Entonces, y las tensiones teológicas en nuestra iglesia son múltiples, son muchas. Entonces, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la doctrina del dispensacionalismo. Me parece muy compleja. Entonces voy a empezar a buscar un predicador de este tipo. ¿Pero dónde están estos predicadores? Bueno, están en Estados Unidos, en República Dominicana. ¿Te tendrías que ir hasta allá para hacerlo? No, y no tenés que hacer eso. Hoy simplemente, entrando en un celular o en una computadora, ponés Teología del Pacto y tenés múltiples opciones para acceder a ellos. En este tiempo, para recibir influencia externa, estos hombres tuvieron que viajar más de 340 kilómetros para enseñar y generar una influencia en la vida de la iglesia. Hoy en nuestro tiempo eso no tiene que ocurrir. Simplemente tipear 2 o 3 palabras te pone toda la información que vos quieras, si es que la doctrina de tu iglesia no te gusta. O querés una perspectiva distinta acerca de la teología del matrimonio. ¿Es el matrimonio indisoluble o es soluble en algunos casos? No me gusta mi postura acerca de la doctrina condicional para el pecado y para el divorcio. Y entonces puedo buscar la influencia externa en múltiples formas. Influencia externa todo el tiempo. O no me gusta la forma en la que se enseña los principios de la crianza de los hijos. Me gustaría tener una enseñanza más libre en cuanto a la vida de los hijos. Entonces puedes encontrar teólogos liberales, integracionistas que hablan este tipo de cosas. Y continuamente vemos, y hay algo que tenés que entender. Si hay algo que el enemigo va a hacer tratar de generar presión en estos dos frentes. Presión externa para desanimar y desalentar la vida de los creyentes y presión interna, influencia adentro de la iglesia. El enemigo no descansa. El enemigo trabaja arduamente. Y él sabe que una iglesia que está dividida en sus apreciaciones teológicas es una iglesia ineficaz. Una iglesia dividida en sus apreciaciones teológicas es una iglesia ineficaz. El Señor Jesucristo habló y oró fervientemente la noche antes de ser sacrificado, ahí en Juan 17, Señor, que sean uno como tú y yo somos unos para que el mundo crea. El Señor Jesucristo muestra el ejemplo de una iglesia integrada teológicamente. Ahí en Hechos capítulo 2, entre más la iglesia se comprometía en su unidad teológica, que hacía, crecía, aumentaba su eficacia en el alcance de los perdidos. En el capítulo 6 de Hechos, cuando la integridad teológica se puso, ¿cierto?, en riesgo con estas afirmaciones acerca del liderazgo de la iglesia, cuando se recuperó, ¿qué ocurrió? Las personas empezaron a ser añadidas y aún los sacerdotes eran añadidos. Efesios capítulo 4 nos enseña claramente que la unidad de la fe no es algo que ocurre naturalmente en la vida de la iglesia, es algo que debemos alcanzar en la vida de la iglesia. Y para poder alcanzarlo necesitamos combatir por la integridad de la fe, por la unidad de la fe. Entonces lo primero que Lucas va a poner en esta historia es esta tensión. Lo primero que Lucas va a poner por delante en esta historia es esto, influencia externa. Influencia externa. Y hoy en nuestro tiempo vivimos en una era
de gran peligro por la sobreinformación que tenemos, por la facilidad de acceso que tenemos a la influencia externa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a ver qué ocurrió en esta historia. Algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Claramente, cuando una persona está poniendo afirmaciones por delante para la vida de la iglesia, su intención es enseñar. Su intención es afectar el entendimiento. Y eso es algo muy importante. Hoy a la mañana tuvimos una clase de consejería y entendemos lo siguiente. Afectar la mente de una persona implica cambiar todo el comportamiento de esa persona. Implica cambiar sus emociones, implica cambiar su conducta, implica cambiar sus decisiones. Entonces, claramente lo que el enemigo estaba tratando de hacer era promover o generar un tipo de doctrina que no se amoldara a lo que Pablo estaba enseñando. Ahora, una de las cosas que me llaman la atención de este pasaje es que aún ante la presencia del semejante liderazgo, de la plataforma que tenían los líderes de la iglesia o los hermanos que componían la iglesia de Antioquía no fuesen a refugiarse en la enseñanza de los apóstoles y de los líderes de la iglesia. Esto empezó a traer grandes cargas. Y vamos a ver al final de la narrativa que cuando se desarrolla el concilio, cuando se llega a la resolución, cuando se envían a las personas idóneas, el resultado que va a traer a la vida de la iglesia es consuelo. ¿Por qué razón? Porque estas personas ya habían sido afectadas con el veneno de la falsa enseñanza. Habían sido afectadas. Y entonces, ¿cómo vino el consuelo? Restitución de la sana doctrina. Ahora, todos los problemas que surgen en la vida de la iglesia vienen de aquello que creemos mal. Todos los problemas que tenemos en la vida de la iglesia vienen de todo lo que creemos mal. No hay ninguna otra fuente, no hay ninguna otra razón. Ya lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado de que la corroboración de la voluntad de Dios para la vida de cada creyente viene por medio de la transformación del entendimiento. La transformación del entendimiento. La Biblia supone que cada uno de nosotros debemos sufrir y experimentar este cambio primeramente en el entorno de nuestra mente. Ahora, fíjate, porque la forma en la que se presenta el error es de manera sutil. Creo que una de las razones por las cuales yo creería o me inclinaría más a pensar de que estos judaizantes eran creyentes era porque ningún judío tendría la intención de acercarse a un gentil de manera natural. Entonces, claramente estos judíos estaban siendo recibidos por los creyentes porque en alguna medida ellos los identificaban como parte de gente que estaba siendo enviada. Los creyentes que componían la iglesia de Antioquía ya habían experimentado esta dinámica de recibir hermanos de Judea anteriormente. Bernabé había sido enviado desde Judea para poder afirmar la vida de la iglesia de Antioquía. Entonces, el hecho de que la voz de estos hombres esté pesando en el entorno de la iglesia quiere decir que de alguna manera la iglesia identificó que ellos eran parte de los hermanos de la iglesia de Judea. Otra de las grandes lecciones que podemos ver en esta pequeña expresión es que el error se presenta en múltiples formas, pero generalmente viene de manera sutil. Si yo les digo a ustedes que creen acerca de la pérdida de la salvación, ustedes claramente podrían desarrollar todas las formas y todos los versículos que se encuentran en las Escrituras para negar la pérdida de salvación. Si yo les hablara acerca de doctrinas como el cesacionismo, ustedes podrían hacer uso de las Escrituras y de la historia de la iglesia para mostrar de por qué los dones milagrosos hoy no están en vigencia. Pero ¿qué de aquellos errores sutiles? ¿Qué de aquellos errores que funcionan por debajo del radar, que no son fácilmente detectados? ¿Sabes una cosa? Esos son los errores más peligrosos. Porque no tengo
miedo quizás hoy de que algunos de ustedes puedan volverse con los testigos de Jehová o se vuelvan judíos, mesiánicos o algo así. Pero sí hay errores que son sutiles y que se manejan detrás de las cortinas. Y esos son los más peligrosos. Estos hermanos venían de parte de Judea y ya contaban con la confianza de la iglesia. Y esto fue la plataforma para explayar, para desparramar el error en la vida de la iglesia y perturbar a la iglesia. Y uso la palabra perturbación porque ninguna buena enseñanza va a traer paz a la vida de un creyente. Va a traer perturbación, va a traer problemas, va a traer mala conducta. Ahora, ¿por qué razón estos creyentes que componían esta iglesia particular con este tipo de liderazgo podrían llegar a darle lugar a estas personas para poder siquiera prestar atención? Ellos claramente habían sido entrenados, ellos claramente habían sido enseñados, ellos claramente contaban con líderes espirituales. Entonces, ¿por qué este error teológico halló lugar en la iglesia de Antioquía? Bueno, creo que hay algunas razones por las cuales los errores teológicos hallan muchas veces lugar en nuestro propio corazón. En primer lugar, las razones por las que somos propensos a escuchar voces de afuera o la influencia externa de la iglesia, en primer lugar, es la siguiente. La Biblia anticipa que es más fácil escuchar a alguien de afuera que a alguien de adentro. En Mateo capítulo 13, versículo 57 dice de la siguiente manera: y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El mismo Señor Jesucristo habló de esto, ¿no? Vos podés tener el mejor líder frente a tu iglesia, frente del púlpito, y no pretendo serlo, pero podés tener al mismo apóstol Pablo, siendo un gran ejemplo de abnegación, de entrega, de amor por la enseñanza. Podés tener al mejor de los líderes. Lo vimos en el capítulo 6, puedes tener al mejor de los líderes, puedes tener gente que está abocada al ministerio, que han sido azotados, que han sido encarcelados, que hacen milagros, que enseñan la palabra de día, de noche, en una iglesia creciente como eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y sin embargo, vemos la reacción de menosprecio que se desarrolló en el entorno de la iglesia de Jerusalén. Y podemos ver la actitud de menosprecio que estos hermanos desarrollaron al no refugiarse en la enseñanza de su liderazgo local. Entonces Jesucristo lo vivió. Él dijo: no hay profeta sin honra, solamente en su casa. No hay honra para el profeta en su casa. Entonces el Señor Jesucristo lo anticipa. Y cada líder debe saber y debe ser consciente de esto. Hay una tendencia en nuestro propio corazón a dejar que las voces de afuera del entorno de nuestra iglesia pesen mucho más que las voces de aquellos que están liderando nuestras propias congregaciones. En segundo lugar, somos propensos a escuchar las voces de afuera porque en alguna medida esto promueve la idolatría. Te digo, esto es algo que lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces la tendencia de mi corazón va a ser a construir una tendencia de que mi vida espiritual es suficientemente sólida como para exponerla a la vida de cualquier otra persona. Entonces, yo me siento muy bien porque todos los días soy capaz de poner las predicaciones de Paul Washer o de John MacArthur, ese gran enseñador. Y son muy útiles, nosotros la escuchamos en casa con mi esposa. Y entonces leo libros muy útiles también, de muy buenos enseñadores, de muy buenos autores. Y mi vida espiritual se basa primariamente en escuchar esas voces, esos grandes autores que han tenido gran impacto, o muchas veces incluso autores que ya no están vivos, ¿cierto? Y que han dejado grandes recursos literarios. Y entonces, cuando termino de leer este libro, trato de ponerlo en práctica y yo mismo me digo a mí mismo: qué buen cristiano que soy, porque estoy leyendo, estoy escuchando, estoy todo el tiempo con la palabra. Y entonces ahora puedo desarrollar mi vida espiritual a la luz de lo que estoy enseñando. Soy un buen creyente. Y eso se siente bien. Saber de que soy un buen creyente. De que estoy andando en un buen camino. Pero sabes una cosa, ni MacArthur, ni Paul Washer, ni Sproul, ni Riley, ni ninguno de los autores que te puedan gustar, pueden llegar a tu vida y decirte:
está bien que leas todo esto, está bien lo que estás entendiendo, pero esta forma de vida que estás desarrollando no honra al Señor. Ninguno de ellos lo puede hacer. ¿Y sabes por qué nos atraen las voces de afuera? Porque las voces de adentro suelen hacer ese tipo de cosas y exponen la idolatría de nuestras vidas. Y entonces la tendencia de mi corazón va a ser a tratar de apagar esas voces. Y no importa quién sea tu líder espiritual. No importa quiénes sean las voces que están desarrollándose en la vida de la iglesia. Pueden ser el peor, el más grande de los mártires. La tendencia de tu corazón va a ser a dejar que esa influencia externa afecte tu vida. Creo que en tercer lugar, la razón por la que escuchamos las voces de afuera es porque nos dejamos deslumbrar por las personas con las que no convivimos y por tanto desconocemos. Es más fácil desarrollar una capacidad de admiración con una persona con la que no tengo cerca. El otro día hablábamos con un hermano y hablábamos acerca de la capacidad de admiración que una persona puede desarrollar. Y una de las cosas que yo le decía a esta persona es: no te preocupes por eso, porque todos vamos a desarrollar una capacidad de admiración por personas con las que no convivimos, hasta que convivas con esa persona y veas sus falencias y veas sus errores y veas sus pecados, porque son personas que pecan. La única diferencia que hay entre los locales y los de afuera es que te falta tiempo de cercanía para vivir con ellos. Entonces somos más propensos ¿a qué? A desarrollar un sentido de admiración por personas que no conocemos que las que sí conocemos y están cerca. La cuarta razón por la que escuchamos las voces de afuera, y ya lo mencioné anteriormente, es porque vivimos en un entorno y en un mundo donde las opciones están a la mano. Lo que me dicen en el entorno de donde vivo, en mi entorno local, no me gusta. No me hace sentir bien conmigo mismo. ¿Hay algún otro tipo de voz? Claro que hay otro tipo de voces. Hay otro tipo de voces, hay otras fuentes, hay otros recursos que quizás son mejores que lo que estás escuchando, que son más cómodas, que no te chocan tanto cuando las escuchás. Hay otro tipo de voces. Otra de las razones también por las que escuchamos las voces de afuera es porque nos dejamos deslumbrar de los diferentes movimientos populares que hoy, o de las diferentes corrientes que se desarrollan. Entonces, si esta es la corriente, vamos hacia allá. Ahora la corriente reformada se está poniendo de moda, vamos hacia la corriente reformada y vamos todos detrás de la corriente. Y entonces buscamos los grandes expositores, las corrientes, ¿cierto? Entonces, si la voz de esta persona es muy audible, mayor la voy a atesorar. Y si la voz audible de esta persona que atesoro confronta lo que me están enseñando en mi entorno local, entonces lo de mi entorno local es lo primero que voy a sacrificar. Entonces, quiero decirte una cosa, la razón por la que esto ocurrió en una iglesia, de las características que era la iglesia de Antioquía, es porque estas características, estas razones, se encuentran en nuestros propios corazones. La razón por la que buscamos esos recursos o esos justificativos o esas otras fuentes, la razón por la que permitimos la influencia externa es porque queremos eso. Porque queremos crear una imagen aceptable acerca de nosotros mismos. No queremos esa voz de reprobación que expone nuestro propio error. Pero siempre trae perturbación. Ahora, ¿cuál era el error que ellos estaban promoviendo? Mira lo que dice ahí. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Uno pensaría, ¿a quién en su sana cabeza le cabría la idea de poder pensar que esta forma de doctrina podría encontrar lugar en la vida de la iglesia? Mutilar mi cuerpo para ser salvo. Claramente, la circuncisión fue una prescripción para el antiguo pacto. Pero en el antiguo pacto había una sinfín de prescripciones, múltiples prescripciones en el Antiguo Testamento, muchas de ellas. La semana pasada hablamos que eran más de 636 prescripciones, donde muchas de ellas eran prohibitivas y otras alentaban a lo que la vida del pueblo de Israel debían hacer. Todas esas prescripciones, muchas veces, aunque eran practicadas por la vida del pueblo de Israel, fueron denunciadas como algo que Dios no demandaba. ¿Por qué razón?
porque no se entendía el sentido de lo que el Señor había mandado a través de esas prescripciones. Había una función, había un propósito, y ellos nunca entendieron ese sentido. Solo en algunos pequeños momentos de la historia de Israel se entendieron el sentido de esas prescripciones, el sentido de sus mandatos, se entendieron. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué esta forma de doctrina halló lugar en la iglesia de Antioquía para producir perturbación? Bueno, quiero decirte que hay una cosa también que también está en nuestros corazones, en todos nosotros, en mayor o en menor medida, en formas obvias y en otras formas mucho más sutiles. Y es que todos nosotros vamos a desarrollar por naturaleza una forma de religión que se apoya en nuestros propios esfuerzos. En nuestros propios esfuerzos. Tu corazón tiene una tendencia a buscar la realización espiritual por medio de tus propios esfuerzos y no en la gracia. La única razón por la que esta forma de doctrina encontró lugar en el corazón de estos creyentes fue por esta razón. Si ellos no se circuncidan, no pueden ser salvos. Vamos a ir al siguiente versículo, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda. Mira, ahí hay una palabra interesante que es la palabra alboroto, ¿no? La primera palabra que aparece ahí, que es la palabra istemi. Cuando Pablo empezó a escuchar esto, ¿cierto? Lo que empezó a ocurrir es que la voz local empezó a combatir contra las voces de afuera. Y ahora, antes, la iglesia, durante un periodo prolongado de tiempo, tenía una única voz, se escuchaba una única voz. Pero de repente esta influencia externa empezó a aparecer en el entorno de la iglesia y empezó a tener lugar en la vida de la iglesia y empezó a generar una tensión en la vida del cuerpo, ¿no? La palabra disensión, que aparece ahí, ¿cierto? También es una palabra que refiere a una postura, ¿cierto? Y permanece de manera firme. Es una palabra que describe la falta de acuerdo en las políticas, en un conflicto, en una discordia, en una disputa, en una contienda. Claramente, lo que nosotros tenemos que entender acá es que esto estaba generando una tensión a un punto tal de que la iglesia se estaba dividiendo. Y ahora tenés a las dos voces acá debatiendo por quién tiene la razón. Ahora, para mostrarte y hacer énfasis, Lucas va a utilizar otra palabra, que es la palabra debate, que es la palabra cetesis, ¿sí? Es una palabra usada por los griegos para argumentar en cuanto a la afirmación filosófica. Esta palabra también es utilizada en muchas formas para hablar de disputas o de grandes altercados entre personas. Pero mira, es interesante porque Lucas nos dice que no fue pequeña. Esto, lo que te quiere decir Lucas, es que la forma en la que esta voz y esta influencia externa había afectado a la iglesia no había sido en una pequeña proporción, había sido en una gran proporción de la iglesia. Hay cosas que yo me imagino que vos nunca pensarías que podrías llegar a creer o a afirmar. Pero cuando uno piensa en la naturaleza del pecado, cuando uno piensa en la naturaleza del error, el error no empieza con grandes afirmaciones, no empieza con groseras faltas de respeto a la sana doctrina. El error se presenta en formas muy, muy sutiles, muy sutiles. Y lo triste fue que en alguna medida el ministerio de Pablo no pudo prever esto a un punto tal de que esto se convirtió en un gran debate en la vida de la iglesia. Muchas personas habían sido afectadas. Ahora, una de las cosas que me gusta de este pasaje es que nos generan una advertencia clara. Si Pablo, con todo su ejemplo, si Pablo, con toda su trayectoria hasta este punto, si Pablo con toda la claridad escritural que tenía y siéndole el líder excepcional que fue para la iglesia de Antioquía, no pudo evitar las tensiones doctrinales en la iglesia, ¿qué harían pensar que una iglesia como la nuestra
no van a librar este tipo de batallas. Es totalmente necio pensar de que no ocurre. Es totalmente necio pensar de que no va a ocurrir. Es totalmente necio pensar que no va a continuar ocurriendo. Y quiero decirte una cosa para alentar el corazón de todos aquellos que se sienten o que son parte del aparato de defensa que hoy nuestra iglesia tiene. Porque muchos de ustedes están contendiendo, y lo dije al principio de la enseñanza, una de las cosas que me alienta de nuestra iglesia es que muchos de ustedes están involucrados en esta labor de la defensa de la fe. Muchos de ustedes están comprometidos en la defensa de la doctrina sana en el contexto de nuestra iglesia. Y no estoy hablando de predicación expositiva y ese tipo de cosas, estoy hablando de esos pequeños errores teológicos que hacen que las personas caigan en esos nefastos errores que los llevan a momentos de perturbación práctica. Y muchos de ustedes están involucrados ahí. Tienen que ser conscientes de esto. Si Pablo, con toda su sabiduría, ejemplo, testimonio y la plataforma ministerial que tuvo, no evitó este tipo de tensiones en la iglesia, ¿qué nos puede hacer creer que nosotros vamos a evitar esa tensión en la vida de nuestra iglesia? ¿Cómo te prepararías vos si los noticieros en la televisión advirtieran que el día de mañana viene una guerra? ¿Cómo te sentirías vos si hoy nos dijeran en los diarios que el día de mañana el enemigo va a estar atacando nuestra ciudad con aviones de guerra? ¿Estarías preparado? ¿Estarías velando? ¿Estarías protegiendo, construyendo? ¿Pasarías la noche en vela para proteger a los tuyos? ¿Sabes una cosa? Creo que esta historia precisamente hace eso. Genera advertencia. Nos llama y nos alienta a despertar. Y entonces, ¿qué pasó? La tensión no disminuyó. La tensión no disminuyó. La tensión siguió creciendo hasta un punto tal que mira lo que dice el texto. Sigue el texto diciendo lo siguiente: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Es interesante porque esa misma palabra dispuso es la misma palabra con la que se cerró el capítulo 14 a la hora que habían sido encomendados. Esa palabra encomendados es la misma palabra dispuso que aparece acá. O sea, lo que se está diciendo es lo siguiente: el concilio de los líderes de la iglesia toman a Pablo y a Bernabé y ahora lo mandan de la misma forma que lo mandaron en el primer viaje misionero, los encomiendan a Jerusalén. Esto también es la obra misionera. La obra misionera requiere contender por la integridad teológica de la iglesia. Y de la misma manera que Pablo había sido enviado en el primer viaje misionero para recorrer todas las regiones que recorrió, para fundar las iglesias que fundó, para predicar el evangelio, para afirmar el ánimo de los discípulos, de esa misma forma la iglesia tomó a Pablo y a Bernabé para enviarlos a Jerusalén para que se le pusiera un punto final a esta discusión. Y eso también es la obra misionera. Acá también se les encomienda. Pero me encanta porque vuelve a aparecer esto, ¿no? Se les encomendó. Se les dispuso que subiesen. Más adelante, ya tenemos que ir cerrando, son casi media. Mira lo que dice: habiendo sido encaminados por la iglesia. Me encanta porque uno podría pensar, bueno, Pablo, el mismo principio de la semana pasada, Pablo es un apóstol de Jesucristo. Él fue claramente el día de su conversión encomendado y consagrado a los propósitos del reino de Dios. Él sabía por llamado divino que él había sido enviado a la vida de los gentiles. Este asunto involucraba a los gentiles. Pero nunca Pablo desarrolló un ministerio independiente. Fue encaminado por la iglesia. El mismo principio. Pablo tenía la resolución, Pablo tenía la sabiduría para afirmar esto. Claro que sí. Pero me encanta la humildad de Pablo, porque a pesar de que él había sido instruido 3 años en Arabia con el mismo Señor Jesucristo,
Él va a reconocer la necesidad de que otros hermanos espirituales se involucren en su vida ministerial para que formen parte de la resolución del problema que se estaba desarrollando en la iglesia. Y te digo una cosa, muchas veces los grandes problemas que se desarrollan en el entorno de una iglesia es porque no se pide el consejo necesario, porque no se es humilde para pedir el auxilio al pueblo de Dios, porque se trabaja de manera independiente al pueblo de Dios. Muchas veces ahí en el CCP el Señor nos regala la conexión con muchas iglesias, con muchas congregaciones, y vemos cómo iglesias van dando pasos en falso que se podrían corregir tan fácilmente si pidieran consejo. Pero me encanta el ejemplo de Pablo, porque Pablo en ningún momento lo vas a ver desarrollar un ministerio independiente y sin la supervisación de la iglesia local. Fue encomendado por la iglesia. Fueron enviados a Jerusalén con un grupo de hermanos. Entonces ellos fueron encaminados. Y entonces mientras que iban caminando, mientras que iban avanzando en la labor que la iglesia les había delegado, ¿qué hicieron? Fueron contándole a las iglesias de Fenicia y de Samaria todo lo que estaba ocurriendo. Consuelo, claridad de lo que el Señor estaba hablando. Tenemos que correr un poquito para terminar este primer punto. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Me encanta, me encanta. Enviados por la iglesia, recibidos por la iglesia. Esta es la obra misionera. Este es el verdadero ministerio del Señor. Entonces ahí se van a juntar con el liderazgo de la iglesia y van a ser recibidos. Me encanta porque la palabra para recibidos implica un recibimiento con amabilidad, con amor. La iglesia de Jerusalén había escuchado el testimonio de Pablo y acá un comentario decía que esta palabra era como una palabra de honor que se le daba a alguien. En nuestro tiempo sería como ponerle la alfombra roja a una persona. Este hombre es encomendado por su iglesia, llega a esta iglesia y esta iglesia lo recibe con la alfombra roja, ¿no? ¿Y con qué se va a encontrar Pablo ahí? Se va a encontrar con la misma atención. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y acá se destapa el problema. Evidentemente, los fariseos que estaban en Jerusalén, estaban promoviendo este tipo de influencia en la iglesia de Antioquía. Es interesante porque acá Lucas llama a estos judíos una secta, ¿no? Hay muchos de nuestro tiempo que confunden al judaísmo como un cristianismo incompleto, ¿no? El judaísmo es una secta. Y la Biblia no tiene miedo en llamarlo de esa forma. El judaísmo, la religión judía, es una secta. Entonces acá se va a desarrollar esta tensión teológica. Creo que una de las lecciones grandes de esta primera parte de esta historia es que debemos ser conscientes que sin importar el contexto de iglesia, sin importar cuán buen púlpito o mal púlpito tenga una iglesia, sin importar el carácter, la calidad o la buena condición del liderazgo de una iglesia, sea plural o no sea plural el liderazgo de una iglesia, la iglesia tiene que estar preparada para contender por la fe. Y lo primero que tiene que hacer es aprender a identificar cuáles son los errores sutiles que se están metiendo en la vida de la iglesia. Y esto genera una urgencia en cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a contender por la fe. Pero no podemos contender por la fe si primero no somos capaces de identificar los errores que hoy están afectando a nuestra iglesia. No podemos defendernos del error sutil, del engaño, de la mala doctrina, si no entendemos cuáles son las áreas débiles de cada iglesia, de nuestra iglesia. ¿Sabes una cosa? Vos tenés que hacer una imagen en tu cabeza como si la iglesia fuera una pared hecha por cada uno de nosotros. Imagínate cada uno de nosotros parado al lado de cada uno de nosotros y hacemos un gran círculo.
y nos dijeran, para poder vivir necesitan estar parados, uno al lado del otro, hombro con hombro. Si dejamos que alguien entre al círculo, si dejamos que algo entre al círculo, el círculo se deshace, se corrompe y todos vamos a caer. ¿Qué es lo primero que vos harías si esa fuera la consigna? Empezás a ver quién está flaco, quién no corre. Bueno, muchos de nosotros no corremos, ¿no? ¿Quién no hace deporte? ¿Quién no tiene fortaleza? Vos vas a estar pendiente, fulanito, yo sé que anda mal de comida. Si él se cae, el círculo se rompe y todos nos caemos. ¿Sabes una cosa? Necesitamos, en primer lugar, detectar el error, de dónde viene, dónde está afectando más, cuáles son las áreas flacas de la iglesia, cuáles son los momentos débiles de nuestra iglesia. Y una vez que los identificamos, necesitamos buscar el consejo, echar mano del pueblo de Dios, no desarrollar un ministerio independiente. Hoy a la mañana estuvimos hablando acerca de la consejería y la importancia de desarrollar la consejería bíblica en los términos bíblicos, en las dinámicas correctas. Y estar preparados para defender la fe ante todo aquel que demande razón de nuestra creencia, con mansedumbre, contendiendo ardientemente, entendiendo de que la integridad, el consuelo de nuestra iglesia va a venir de una buena fuente, de una única fuente, y es la buena doctrina de la palabra de Dios. Es la única fuente, es el único lugar. Y cada uno de nosotros somos llamados a eso. Necesitamos identificar donde la influencia externa está afectando nuestros oídos, donde la influencia externa está afectando a nuestra congregación, para poder denunciarla, para poder trabajar, para poder prestar atención y entender de que esto es un llamado para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y les bendiga a cada uno de ustedes en esta labor. Y la semana que viene vamos a continuar desarrollando este pasaje. Vamos a ver los siguientes puntos. Oramos y terminamos.